Trabajo muy interesante porque es la traducción de una condena con una nueva edición que parece que está, ¿verdad?, disponible, de la condena que se hizo Santo Tomás de Aquino en el año 1977. Entonces él está trabajando, ya prácticamente está acabada la producción, y pues nos va a contar un poco el resultado de este proceso de investigación. ¿Cuánto tiempo dispone? Bien, muchas gracias al Instituto de Investigaciones Filosóficas, primero por darle el apoyo necesario a este proyecto y segundo por la oportunidad de presentar el avance hoy. Estoy muy contento de ver tantos estudiantes acá, eso me reconforta muchísimo y de verdad espero pues que el trabajo de ustedes sea muy exitoso, tanto como estudiantes y después ya como profesionales. El avance que les voy a presentar en este momento va a consistir en cómo he trabajado desde el momento en que se aprobó el proyecto hasta hoy, cómo he trabajado el documento que justifica el estudio, primero, junto con una serie de hallazgos que en el camino fui encontrando y que me hicieron repensar un poco lo que estaba haciendo. Entonces no se reduce todo a la traducción, sino al interés puesto, sobre todo muchos siglos después, siglo XX en particular, la segunda mitad del siglo XX en particular, el interés puesto en un documento, en una condena, que se dio en el año 1277 por el obispo Etienne Campier, en el que se condenan 219 tesis. No hay claridad de dónde son tomadas exactamente, posiblemente haya algunos referentes que se puedan identificar, pero fueron tesis condenadas para que no fueran más enseñadas, y quiero recalcar eso, que no fueran más enseñadas, punto. Pero eso no impedía otro tipo de acciones con esas ideas, es decir, se podían discutir, se podían tomar en cuenta de alguna otra manera, pero no podían ser enseñadas. Además, si bien las enseñanzas no son por tesis, enunciados cortos o breves, se podían exponer, se podían comentar, se podían discutir, se podían estar en acuerdo o en desacuerdo. Entonces, al final de cuentas, el trabajo intelectual se vio afectado en cierto sentido, sin embargo, no fue por una condena de herejía, tampoco se llamó herejes a los que eventualmente sostuvieron o enseñaron esas tesis, y a criterio de algunos historiadores del pensamiento medieval, la condena significó un giro especulativo importante que posiblemente, a criterio de algunos cuantos, explicaría la filosofía moderna y la ciencia moderna. Es una de las posiciones que se ha desarrollado. Por ejemplo, el historiador de la ciencia, Edward Grant, es uno de los que sostiene o defiende esta tesis. Hay otros que defienden tesis diferentes. En virtud de los hallazgos y del trabajo que he hecho hasta ahora, lo que quiero presentarles es la problematización que he elaborado, que son, vamos a distinguirlo en tres momentos diferentes, con la información encontrada, con el trabajo de traducción y con el interés que debería tener para nosotros en la Escuela de Filosofía o en la Universidad de Costa Rica. Veamos la primera problematización, que fue la que yo planteé para el proyecto inicialmente. Primero, contar con el texto en español. Durante bastantes años, 5 o 6 años, me di a la tarea de buscar la colección completa, no la encontraba, posiblemente no conté con todas las fuentes necesarias, hasta que llegó a mis manos, empecé a rastrear libros y llegué a una obra escrita por un profesor canadiense, un estudio
con la colección completa de las 219 tesis y la carta introductoria, y él lo que hace es un estudio bilingüe y una edición crítica nueva de todo el texto. Es una obra escrita en la primera década de 2005, por ahí, de este siglo. Y por lo tanto pasa, en la escena académica pasa a ser pues, el texto básico que hay que utilizar de consulta o para eventuales traducciones. Él hace una traducción al francés. Yo lo que hago es utilizar el trabajo crítico que él elabora con el texto, hace una serie de comparación con muchos manuscritos de diversas bibliotecas y establece un nuevo texto de la colección completa de tesis. Entonces, la finalidad mía ha sido esa, poder contar con una traducción al español. Creo que puede tener algún impacto importante para la historia de la ciencia, para la relación con la filosofía del Renacimiento, para entender mejor algunos problemas o discusiones al interior de la filosofía medieval, etc. También, alrededor de esta condena del año 1277, en la segunda mitad del siglo XX y todavía en los primeros años del siglo XXI, se generó muchísima discusión sobre cómo entender este acontecimiento, fundamentalmente porque hay una serie de lagunas o puntos oscuros en el acontecimiento como tal que no aclaran qué fue lo que pasó y por qué salió ese documento y qué es lo que se perseguía y eventualmente cómo fue realmente que afectó el trabajo académico después de esa condena. Fue un giro especulativo, obedeció a algún interés político, de política universitaria, algún asunto de política eclesiástica. Pareciera que hay unos claroscuros ahí que pueden invitar a diferentes explicaciones. Entonces, lo importante ahí sería como aclarar qué hubo detrás. Por supuesto que prestarle atención a eso ya nos saca propiamente de la discusión especulativa. Es decir, cuando se habla sobre el poder de Dios, la condena le interesa sobre todo asegurar que el poder de Dios no se ve minimizado por ninguna razón. Cuando le prestamos atención a lo que acompaña a la condena, nos damos cuenta que posiblemente la lectura de solamente los contenidos filosóficos, conceptuales o argumentativos no sería suficiente para entender el impacto del texto mismo. Entonces, la intención mía con esa traducción, por lo tanto, es prestarle atención al contexto que acompañó a la condena para poder entender mejor el texto mismo. Ha sido esta la tendencia en otros sitios, Europa, Estados Unidos, con algunos estudiosos importantes, que han venido prestándole más y más atención a ese contexto que acompaña o rodea al texto como tal o al evento de la condena como tal. Esa es la primera problematización que yo me planteé el año pasado. A lo largo de este año, revisando literatura, trabajando la traducción, me di cuenta de otras cosas y creo que precisamente hay que prestarle atención. Por ejemplo, podemos hablar de una prohibición o de una condena. Propiamente hablando, hay las dos. En la carta de introducción se habla de prohibición, se habla de condenación. Sin embargo, la condena recae sobre la enseñanza y usan un verbo específico que se llama, que es dogmatizo, y entonces, en latín, probablemente es una derivación del griego, donde claramente el obispo Tampier señala, se prohíbe la enseñanza de estas ideas en el claustro parisino. Pero repito, no hay sospecha de herejía, no hay un señalamiento de herejes, no se dicen nombres, nadie compareció ante la condena propiamente, pero hay una serie de alusiones a dos maestros de la Facultad de Artes, Sigerio Bravante y Boecio de Dacia,
que fácilmente se podrían identificar con algunas ideas. No obstante, hay un poco de polémica al respecto, porque los que han estudiado a Sigerio Bravante se han dado cuenta que Sigerio Bravante corrige sus tesis, y en un buen momento pareciera que se acerca mucho a Tomás de Aquino. Sin embargo, pareciera que el obispo Tampier y algunos allegados a él, teólogos de la Universidad de París, no estaban muy a gusto con la influencia del aristotelismo en el pensamiento de Tomás de Aquino y sus seguidores, Egidio Romano, por ejemplo, y por lo tanto no se trataba solamente de que Sigerio de Bravante se aproximara a tesis de Tomás de Aquino, es que Tomás de Aquino no era del agrado de un partido teológico que gobernaba o que compartía el claustro parisino. Hay una combinación de iniciativas. Fue el obispo Tampier o el papa de turno, en este caso Juan XXI, el que solicitó el estudio de una serie de obras y definir una serie de tesis, luego de convocar a unos cuantos teólogos para esa tarea. Pareciera que hubo algunas acciones improcedentes, hubo un trabajo precipitado, hubo una intención de sacar lo más pronto posible el documento, y eso entonces ya lo lleva a uno a pensar de quién fue la iniciativa o qué había detrás, cuáles eran las intenciones que movieron a esta condena. Hay una falta de claridad a ese respecto y los historiadores coinciden en eso. Hay un interés claro por llegar a esas razones. Sin embargo, los historiadores más recientes coinciden en la dificultad. O sea, no es posible al 100% llegar a decir cuáles son las razones últimas que movieron a esta condena. Entonces, más bien habría que hablar de un menú de razones. ¿Fue un conflicto entre escuelas teológicas? Posiblemente. Hay una coincidencia a ese respecto entre los partidarios de un agustinismo más tradicional y aquellos otros partidarios de darle cabida al pensamiento aristotélico y, ¿por qué no?, al pensamiento venido del mundo musulmán, Avicena, Averroes, Alfarabi, etc. Había un temor por el desarrollo de la filosofía, y vean que no señalo filosofía aristotélica, sino que pongo aristotélica entre comillas, porque uno de los autores más recientes, uno de los historiadores más recientes, Alain de Libera, sostiene que posiblemente una de las razones que motivó a la condena fue el desarrollo de una nueva figura intelectual del cual todavía no había grandes elementos. Tal vez Pedro Abelardo en el siglo XII pudo haber sido un pequeño anuncio, que era la del filósofo, la figura del filósofo. Ya recuerden que hasta ese momento solamente había maestros de artes. El maestro de artes era el encargado de una cierta propedéutica para pasar a las demás facultades a estudiar en la Universidad de París: teología, medicina, derecho. Por lo tanto, su alcance, su impacto era relativamente corto. Con la llegada del corpus aristotélico y también de obras de filósofos musulmanes, Avicena, Averroes, Alfarabi, Abenpache, Algacel, etc., el espectro de enseñanza de los maestros de artes se amplió muchísimo, al punto que pudieron ejercer un cierto acto de autoverse a sí mismos en otras tareas, en otras funciones, proponiendo pensamientos alternativos a lo que se podía enseñar en la Facultad de Teología. Entonces, este autor, Alain de Libera, propone que en el siglo XIII, y pareciera que es algo que opera detrás de la condena, hay un cierto temor al papel que estaba asumiendo la filosofía en el escenario académico, y particularmente un temor por un estilo de vida que hasta ese momento no se conocía, que era el del filósofo. Digo, hasta ese momento no se conocía dentro del mundo medieval. La única pequeña excepción, y con mesura hay que decirlo, posiblemente sería Pedro Abelardo.
Y por supuesto, hay, ese perfil nuevo de intelectual está inspirado en la filosofía de Aristóteles. El texto tiene sus dificultades, no solamente porque es una lengua que ya nosotros no manejamos, sino porque hay un modo de escribir el latín que uno se pregunta si habrá sido el mejor, el más cuidado. Tengo la sospecha de que no. Por otra parte, las tesis son enunciados sueltos. Los historiadores, los que se han dedicado a ediciones críticas de este documento, lo que han hecho es tratar de agruparlas temáticamente, y sin embargo hay propuestas diferentes. Eso quiere decir que el orden o la concatenación de los enunciados posiblemente no fue una de las primeras preocupaciones del que redactó este documento. Se puede sugerir que algunas de las ideas contenidas en la condena remiten a autores como Boecio de Dacia, Sigerio Bravante, tal vez a Tomás de Aquino, pero por lo menos sí a seguidores de Aristóteles. Bien, hasta ahí esa parte. Y la tercera problematización que quisiera prestarle también atención es en haber encontrado diferentes abordajes historiográficos. Si nos movemos a lo largo del siglo XX, vamos a encontrar generaciones diferentes de historiadores de la filosofía medieval con intereses también diferentes. Hay una generación, no voy a decir que sea la primera, pero sí puede ser una segunda generación del siglo XX. Hay una generación que ubicaríamos hacia la mitad del siglo XX, que está más ocupada por entender la condena desde la perspectiva de los errores señalados y que no había que permitir. Etienne Gilson posiblemente va a ser el que encabece esa interpretación de la condena. Ferdinand van Steenbergen posiblemente se sume, aunque guarda diferencias serias con Etienne Gilson al respecto de cómo entender el averroísmo aristotélico, el averroísmo latino o el aristotelismo avicenizante, etc. Hay diferencias a ese respecto. Sin embargo, de alguna manera, por lo menos no niega las posiciones de Etienne Gilson de cómo entender el evento de la condenación de 1277. Es decir, parecía un hecho, podría leerse como un hecho necesario, porque había que detener una serie de errores. Bueno, errores para quién y para qué efectos, habría que hacerse la pregunta. Y otra generación que podríamos tal vez ubicar a partir de la década de los 80 y se extiende hasta los primeros años del siglo XXI, que tal vez desconfían o no están muy de acuerdo con esta posición encabezada por Etienne Gilson y quieren prestarle más atención al contexto y a leer entre líneas el documento. Eso les va a permitir, por lo tanto, ver otras cosas y abandonar la tesis de tal vez lo importante no era corregir errores, sino que posiblemente lo importante era prestarle atención o evitar o frenar una serie de hechos que no están contenidos propiamente en el documento o en las tesis condenadas, pero que sí son una preocupación que operan como un móvil de la condena como tal. Ahí menciono algunos: Alain de Libra, que es uno de los, digamos, más recientes, Luca Bianchi, que es, por lo menos de lo que llevo investigado, es una autoridad a este respecto. Lastimosamente, él ha escrito más que nada en italiano y algunas cosas en francés, entonces tengo ahí un límite lingüístico que tengo que superar. Roland Gisset, que hizo una investigación en los 80s muy completa sobre un análisis crítico de todas las tesis, y finalmente David Pichet, que es el que prepara la edición crítica nueva del texto, que es el que estoy utilizando. Para ir cerrando, hasta marzo de este año yo creía que el texto
no existía en español traducido, no existía traducido al español. Me di a la tarea de buscarlo por todo lado, había que justificar la investigación. Entré a la Biblioteca Nacional de España, pensando que en España ya estaba traducido, y no encontré ninguna referencia. En marzo mismo llega a mis manos, y eso sí fue muy azaroso, una obra de un historiador español, Francisco León Florido, y bueno, conseguí el libro, etcétera, etcétera, un punto de vista muy interesante, un modo de presentar la historia de la filosofía medieval muy diferente, más cercano a estos autores últimos que acabo de mencionar. Me dice que ya me tengo que cambiar. Bien. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que en ese texto me encontré la traducción de toda la colección. Como ya estaba yo trabajando en la traducción como tal, lo que me resolví hacer es no consultarla del todo. Entonces, en su momento, cuando ya entregue el informe final, tengo que mencionarlo y posiblemente agregar una comparación entre ambas traducciones para justificar el trabajo que yo tengo que hacer, que yo estoy haciendo en este momento. El instituto ya conoce un primer borrador de la traducción, que tengo que volverlo a trabajar para luego entregarlo a algún académico autorizado que me ayude a finiquitar por completo la traducción y ya entregar la prensa. Un reconocimiento: Juan Gabriel Rodríguez, que no está aquí con nosotros hoy, ha trabajado de asistente conmigo y él también hizo la traducción del texto completa, y por lo tanto vamos a hacer un cotejo entre él y yo de las dos traducciones para hacer una edición final del mismo. Muchas gracias. No sé, algún comentario o pregunta. Sé que me distancio mucho de lo que se presentó anteriormente, pero también. Sí, esa corriente interpretativa en la cual has aludido es muy antigua, es la que fundó Pierre Duhem, es centenaria. La tesis según la cual si alguna fecha hemos de asignar a la eclosión de la ciencia moderna, esa fecha es 1277. Sin embargo, es una tesis muy controvertible y creo que ha sido controvertida con base en argumentos muy potentes por una multitud de historiadores rupturistas de la ciencia, el más célebre de los cuales es indudablemente Alexandre Koyré. Consagró todo un artículo al tema de las teorías que se formularon en el curso del siglo XIV a propósito de lo vacío y a propósito del espacio. Principió ese artículo con un comentario ironizante a propósito de la tesis de Pierre Duhem. Me parece que los estudios galileanos, el texto más célebre del historiador ruso, contienen argumentos muy potentes contra una tesis continuista como la de Pierre Duhem. En efecto. Sí, de hecho Edward Grant suscribe a Pierre Duhem y le da continuidad a esa tesis. Dos obras que años atrás me había facilitado don Guillermo Coronado. Creo que Edward Grant fue profesor en Indiana, profesor de Guillermo Coronado. Él habla claramente que el inicio de la ciencia moderna hay que ubicarlo ahí, en la condena 1277, particularmente porque obliga a los académicos a empezar a hablar ex hipótesis. Y por un lado, como un hábito de especulativo, pero por otro lado, a abandonar una serie de temas más de índole metafísico, y entonces empezar a prestar atención a otras cuestiones más cercanas a la física aristotélica, por ejemplo. Entonces encontramos un siglo XIV, Nicolás de Autrecourt, Nicolás de Oresme, Juan de Buridan, etcétera, etcétera, que abandonan una serie de temas y se dedican a otros, ¿verdad? Un poco a raíz de la polémica que genera, a raíz del clima intelectual que genera la condena. Y eso agrega otros elementos. Por ejemplo, no menciona las condenas de Oxford, ¿ya? Pero sí hay que mencionar que hay pensadores que van de un lado a otro y que llevan y traen. O sea, el contexto es sumamente complejo para entender cuál es el impacto y qué podemos decir de la condena como tal, además
de las 219 tesis. Algunos historiadores lo que hacen es no prestarle tanta atención a las tesis como a la carta introductoria. Pareciera que ahí indica más cosas de lo que a veces las tesis dicen para ciertos efectos contextuales. Bien. ¿Algo más? ¿Y te parece que ese argumento referente a que se invoque sistemáticamente el modo argumentativo ex hipótesis sea un argumento plausible? ¿Suscribirías ese argumento? Aristóteles, por ejemplo, utiliza ese modo argumentativo cuando teoriza a propósito del número de los motores. Explícitamente reconoce que no es Garime sino una hipótesis, lo cual es inevitable cuando se teoriza a propósito de objetos que no son remotos, concretamente los planetas. ¿Te parece que ese argumento es un argumento plausible en favor del explanandum, o sea, el surgimiento de la ciencia moderna en 1277? Voy a aclarar algunos detalles. Uno es, me parece que es a partir del siglo XIV que se comienza a hablar ex hipótesis. No obstante, bueno, el siglo XV, Nicolás Copérnico, el que introduce la obra de Nicolás Copérnico, habla ex hipótesis. ¿Por qué se empieza a hablar ex hipótesis? Por temor a las condenas. O sea que pues, la serie de condenas que podemos rastrear entre los siglos XIII y XIV obligan a un cuidado muy diferente de lo que está haciendo Aristóteles. Aristóteles simplemente dice, al respecto de objetos remotos no puedo estar seguro, por lo tanto hablo hipotéticamente. Como hábito para la investigación, hablan hipotéticamente por temor a la condena, que es diferente. O sea, son situaciones y motivos diferentes. Pero entonces, el mero recurso al argumento ex hipótesis no parece suficiente. De acuerdo. Ahora bien, ya me acordé de la otra parte que tenía que mencionar. ¿Podemos pensar que ese hábito remite a la condena? Podría ser un poco jalado del pelo. Podría ser un poco jalado del pelo. No obstante, no podemos dejar de ver que en el siglo XIV el trabajo especulativo empieza a diferenciarse largamente del trabajo especulativo del siglo anterior. Por ejemplo, las grandes síntesis son sometidas a crítica. No se producen nuevas síntesis. Después de Juan Duns Scoto, no hay nada nuevo así grande, sólido, arquitectónico, no lo hay. Hay una separación entre quehacer filosófico y quehacer teológico. La teología se hace más mística. Hay una aproximación a la física, en los términos más aristotélicos del término, de la palabra. Por lo tanto, no creo que haya solamente, no creo que sea lo más justo de afirmar que remita directamente a la condena, no obstante, la condena posiblemente es un elemento que influyó. ¿Por qué? Porque hay una serie de materias contenidas en la condena que son tratadas en los claustros universitarios, ya sea por maestros de artes o por teólogos. Y en el momento que son condenadas, y además de que no pueden ser enseñadas, la condena recayó sobre la enseñanza de esas tesis, obliga a la prudencia. Obliga a la prudencia, es decir, obliga a una serie de hábitos especulativos. ¿Cómo se enseña tal cosa? ¿Con qué cuidado? La utilización de Aristóteles, algunos posiblemente del partido, los que se afincaron en el partido agustiniano platónico, posiblemente temían mucho de Aristóteles y no querían más Aristóteles en las aulas universitarias, o querían reducirlo a unos mínimos, ¿ya? Por lo menos en cuestiones metafísicas, la eternidad del mundo, la cantidad de formas, el vacío, etc., por
mencionarte rápidamente el poder de Dios, potencia Dei, cuánto poder tiene Dios, si el poder es ilimitado o no, etcétera, etcétera, que tienen que ver con cuestiones como el vacío. Dime, Gabriel. Gracias. Lo que quería hacer era un comentario, porque tu trabajo me hace pensar, trayendo, digamos, implicaciones de tu trabajo al momento actual, me hace pensar en lo urgente que es reflexionar desde diferentes sistemas o no solo sistemas teóricos, sino también en términos políticos. Me parece que es urgente reflexionar sobre las implicaciones de lo que está sucediendo en el Bible Belt en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, con la victoria que han tenido grupos fundamentalistas cristianos que han logrado que en algunas escuelas e incluso en algunas universidades se enseñe como ciencia el creacionismo y se saque del aula universitaria o se coloque como teorías igualmente válidas creacionismo, diseño inteligente y teoría de la evolución. Digo, estas reflexiones que estás planteando, cómo ver la condenación parisina desde el siglo XXI con estas controversias que aún hoy estamos discutiendo, es más hoy que tal vez hace 50 o 60 años. Suscribo la preocupación. ¿Por qué desde un país tan pequeño y tropical como Costa Rica eso nos tiene que interesar? Fundamentalmente por el quehacer filosófico que tenemos hoy. O sea, eso es una pequeña muestra de cómo la filosofía ha tenido que lidiar con conflictos políticos serios, ¿verdad? Cómo la figura del intelectual en muchos contextos ha sufrido condenas o persecuciones. ¿Qué significaba el filósofo de la Facultad de Artes? Tomás de Aquino les llama filósofos en una de sus obras. ¿Qué significa? Significa un modo diferente de pensar. Era amenazante. Y por lo tanto, la condena como tal puede resultarnos escandaloso cuando en esta universidad nadie anda condenando a nadie. A lo sumo discrepamos o hablamos mal de alguien, pero no condenamos a nadie. Pero resulta que en otras latitudes podemos encontrar condenas. Todavía la Iglesia Católica censura a gente y le pide que se calle o que se salga. ¿Ya? Entonces es muy interesante ver cómo no estamos tan lejos. Si a eso agregamos esta polémica en Estados Unidos, que es feroz, que no ha bajado, que sigue mucha gente convencida de que el evolucionismo es un pensamiento que no se debe enseñar porque es contrario a la Sagrada Escritura, bla bla bla. Y uno dice, caramba, no estamos tan lejos. Por favor, no estamos tan lejos si un justo Orozco no da razones poderosas para no estar de acuerdo con la fertilización in vitro, eventualmente con el aborto y con las uniones gay. Y que además tiene una posición de poder. ¿Ya? O sea, a diferencia de mí, que yo puedo estar a favor de todo eso, él me gana porque está en una posición diferente y su voz se oye más que la mía. Eso lo podemos relacionar con lo que sucede en 1277 cuando Esteban también dice que se condena a estas 219. Estoy hablando muy a la ligera, esto hay que sentarse y analizarlo con más detalle. Pero podemos pensar que hay unas ciertas relaciones o podemos hacer una modesta homologación. Esteban Tampía desde una posición de poder decide, se condena a esas tres, no se enseñan más. Que después hubo en el año 1325 una anulación parcial de la condena, claro que sí, pero ya había mucho terreno andado, habían corrido 50 años de trabajo académico en París. Y, por supuesto, los efectos de la condena se extendieron, ¿ya? Llegan hasta Bolonia, llegan hasta Italia, ¿ya? Entonces, el asunto pues tiene unos recorridos, tiene unas direcciones, tiene unos impactos que nos ayudan a pensar nuestro tiempo también, o a darnos cuenta que las luchas siguen ahí,
que las luchas siguen ahí. ¿Okay? Sí. Posiblemente es una pregunta tangencial, pero bueno. ¿Cuál sería o cuál es, en determinado caso, la pertinencia de la filosofía bajo la dinámica actual? Bajo la tendencia del mundo actual. ¿Es pertinente todavía? Es una discusión que tengo con Mario Solís desde hace algunos días. Y creo que en este momento hay una urgencia, es un papel, y eso me lo estoy diciendo a mí mismo, o sea, me estoy poniendo la soga al cuello. Hay una urgencia por entender el tiempo en que vivimos y dar una respuesta. No estoy proponiendo una tarea pastoral o de profetas o nada de eso, estoy lejísimo de eso, ni siquiera hecha en mi imaginario. Pero sí creo que deberíamos asumir una posición más aguerrida, más militante, de decir cosas, cosas que no están bien. Como todos, yo tengo amigos que son de muy diferentes procedencias, de muy diferentes quehaceres, y todos ellos están preocupados, tienen sus preocupaciones. Cuando yo oigo a algunos de ellos hablando del emprendedurismo, como si fuera casi una religión, yo digo, ups, esto me suena a ideología. Y resulta que yo no estoy diciendo nada al respecto. En mi medio, al menos. No sé en otras latitudes. Pero en mi medio, yo no estoy diciendo nada al respecto. Discusiones medio ético-ambientales, que tienen que ver con negocios, tienen que ver con muchas empresas, tienen que ver con políticas, bla, bla, bla. ¿Qué decimos? Ahí es donde yo diría que deberíamos tomar la estafeta y efectivamente echarnos esa carrera. ¿Podríamos convertirnos en una figura incómoda? Sí. También lo fue en la Edad Media. El pensador medieval fue también una figura incómoda en la Edad Media. Ahora bien, hablo de una tarea que no estamos haciendo, o que la estamos haciendo muy, muy modestamente. Deberíamos hacer más. Gracias. Bueno, muchas gracias, mi amable.